que mientras el hombre mira la apariencia, Dios siempre ve el corazón. Que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y mientras seguía leyendo, dice en el verso 12, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rudo y hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Ahí vemos como Dios ve el corazón del hombre mientras todos veían a un joven pequeño pastor de ovejas. Pero Dios lo veía como un rey peleando por su gloria. A lo mejor hoy tú te sientes menospreciado por algo, menospreciado por algo que te tuvieron en poco, pero hoy el Señor te dice, yo te veo como un pastor, un predicador de su palabra. Siga orando, siga ayunando, porque dice tu palabra que ora tu Padre que está en secreto y tu Padre tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Pero todo en el tiempo de Dios. Y mientras seguía leyendo, dice que había un espíritu malo que la atormentaba a Saúl y que estaba buscando a uno que tocara bien el arpa. Y ahí fue que le dijeron a Saúl que estaba uno llamado David que tocaba el arpa. Y dice en el verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Algo que me impacta de este verso es que Dios dice que está con él. Y hoy Dios te está diciendo, si yo te escojo, yo voy a estar contigo en tu problema, no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa que el enemigo se levante y haga la guerra, siempre va a estar contigo. Pero hoy Dios te está tocando la puerta y te está llamando. Y Él está esperando que tú abras la puerta y lo dejes entrar y ahí Él va a hacer como Él quiera contigo. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y hay otra pregunta de la historia, es que David, de esta historia, es que Dios tuvo que escoger a David para aliviar a Saúl. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios escoge a David en vez de otra persona? Me imagino que en ese tiempo había gente que sabía tocar el arpa. Pero ¿sabes qué? Que Dios siempre escoge al humilde, Dios siempre escoge al callado, al más simple, porque Dios no está pendiente a que tú sepas tocar el arpa. Dios está pendiente a lo que tú vas a hacer en el secreto para tocar el arpa. Porque muchos dirán, algo Dios lo usa, pero nadie sabe lo que ese joven tuvo que pasar de rodillas para que Dios lo usara de esa forma. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero sin buscar aceite. Hay que llenarnos del Espíritu Santo para que Dios lo pueda usar. Amén, hermano. Así que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será por añadidura. En el capítulo 17, verso 4 al 8 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota, 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía trevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los gran Israel diciendo, aquí os habéis puesto en orden de batalla, no soy el filisteo que ustedes los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Lo que a mí me gusta de este verso 8 es la pregunta que le hace Goliat a los de Israel. Y les dice, ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Cuando yo leí esto, yo dije, qué lío se metieron los filisteos. ¿Acaso ellos no sabían que no se estaban metiendo con Israel, sino con el pueblo de Dios, creador de los cielos y la tierra, el que dividió el mar, y el rojo y
panes y los peces. ¡Qué lindo! A eso se está enfrentando el pueblo de Dios. ¡Gloria a Dios! Y dice en el verso 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y los serviréis. Diga conmigo, por ahí viene el guerrero. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Ahora diga conmigo, un hombre que pelee conmigo. Ahora dile, ese hombre es tú. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora yo me pregunto, si Dios le había dado tantas victorias a Israel, ¿por qué ahora tenían miedo, tenían temor? Por eso hay que siempre recordarnos de donde Dios nos sacó para seguir peleando, no olvidando lo que Dios hizo por nosotros. Y David era hijo de aquel hombre, el ratero de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo era el menor, Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Y ese verso 15, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, quiere decir que el verso 15, que David cuando no tocaba el arpa, iba a apacentar las ovejas de su padre. Quiere decir que no solamente tocaba el arpa, sino que iba y cuidaba las ovejas, David, de su padre. Algo que me gusta es que David no descuidaba las ovejas, siempre estaba pendiente de ellas. Y hay gente que quiere tocar el arpa, pero no quiere cuidar las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que no podemos cuidar una parte y descuidar nuestra vida espiritual. Dice la Biblia que hay tiempo para todo. Así, organicémonos bien el tiempo y saquemos tiempo para Dios. Siempre, porque ¿de qué me vale yo que toco piano, tocar piano y no tener al Espíritu Santo? Hay muchas iglesias que cantan bien y tocan bien, pero no tienen la presencia de Dios. Por eso Dios hoy te dice, yo te escogí para que prediques mi palabra y enseñe al mundo que todavía hay un Dios que sana y liberta. Y dice en el verso 20 al 26, dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel, y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y examinará el tributo a la casa de su padre en Israel. Y dice el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán los hombres que vencieron este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí vemos como todos los israelitas cogieron temor, hasta el mismo Saúl, que era el rey, que tenía miedo. Y
Y Dios tuvo que usar a un joven para hacerle entender al pueblo, como dice su palabra, que aunque un ejército no contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante la guerra, yo estaré confiado. Que hay un hombre mayor y su nombre es Jesús. Ahora yo quiero testificar algo que me pasó a mí cuando era más niño, a la edad de 5 o 6 años. Me pasaba casi todos los días, no estábamos en la iglesia. Yo cuando era más pequeño, yo siempre soñaba y siempre veía como demonios, como que me perseguían o me agarraban por el cuello, y como que yo cogía miedo. Y cuando fui más creciendo, pues ya no me pasaba eso, pero siempre estuve soñando con eso. Y a la edad de 12 años, ya estando en la iglesia, pues adoramos Dios. pues llevaba varios días que no podía dormir y me sentía como que no podía, que con miedo y si algo estuviera, como si algo estuviera conmigo en el cuerpo y no me dejaba dormir tranquilo. Y uno de esos días yo sentí lo que me pasaba de niño, que me agarraba como que no me dejaba respirar, no podía mover ni hablar, ni gritar ni nada. Y estuviese durmiendo y algo no me dejaba mover. Y un día yo salí corriendo, que me pude como que levantar. Salí corriendo para el cuarto de mami y papi. Y le empecé a gritar, yo siento como que me voy a caer, no puedo, se me está yendo la vista. Rápidamente, mami se quedó conmigo en el cuarto y estaba orando por mí, y papi rápidamente fue a mi cuarto y empezó a orar a ver si había algo que me estuviera haciendo la guerra de lo que yo sentía. Y la realidad era que papi estaba en el cuarto, no sentía nada, y ahí el Señor me hizo sentir que no había nada en el cuarto, era que Dios estaba tratando conmigo. Que no es por los padres, es que Dios quiere tratar conmigo. Y mientras mami seguía orando por mí, sentí un alivio, me puedo tocar a mí, me quedé durmiendo con ella. Y después, el próximo día, por la noche, me fui en el carro y papi llamó al pastor Julio y le contó sobre la situación, y a la pastora Mani que estaba ahí, y le contó lo que había pasado conmigo. Entonces, en medio de la conversación, la pastora pregunta que si yo había aceptado a Cristo por mi propia cuenta. Y ahí yo me acordé que cuando yo estaba en Río Grande, cuando llegamos por primera vez, todo había pasado, pero yo, como era más pequeño, yo no había aceptado a Cristo, porque no sabía nada. Y rápidamente se lo dije al pastor Julio y a la pastora Mari. Y me dijeron, pues vamos a hacer de plan de salvación, que si quería aceptar a Cristo. Y yo dije, pues está bien, pues yo voy a aceptar a Cristo porque yo quiero aceptar a Cristo. Aleluya. Así que ahí me di cuenta de lo que era la guerra espiritual. Así que yo les exhorto a todo joven o adulto que haya experimentado la visitación de demonios y no haya hecho una oración de fe, les exhorto que la haga antes de que sea tarde. ¡Qué lindo Dios! Una noche, después de haber aceptado a Dios,
ahora cuando siento esas cosas, la reprendo en el nombre de Jesús y se tiene que ir porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio. Ahora cuando duermo, me siento como si Dios me estuviera con su ala y no me pasara nada. Pero lo voy a pedir a los músicos que me vengan a acompañar. Ya terminé. Me vengan a acompañar Te adoramos.
Tiene más que hay que hacer